Saludos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, cualquiera que sea la hora que están ustedes viendo esta transmisión. Que Dios les bendiga y les guarde, que la gracia y el amor y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque otra vez estamos en esta plataforma, listos para que comencemos este espacio de hoy, y estamos agradecidos de Dios porque en su misericordia Él nos concede que estemos otra vez aquí. Así es que vamos a orar para que demos por iniciado este espacio. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti y te damos toda la gloria y la honra. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos concedes que una vez más podamos estar en esta plataforma, listos para que llevemos este tiempo de alabanza y reflexiones. Gracias te damos por una semana que ha transcurrido y gracias porque en este día tú nos has concedido el privilegio de poder estar otra vez llegando hasta cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros contactos, de nuestros familiares. Gracias te damos por tu amor y por tu bondad, y porque tú eres Dios bueno, y porque no hay otro como tú. Gracias te damos en este día. En el nombre de Jesús presentamos lo que vamos a hacer hoy y pedimos que tu Espíritu Santo nos ponga palabras en nuestras bocas y que esas palabras sean de bendición para cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Jesús nos amparamos bajo la sombra del Omnipotente y declaramos tu palabra que dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Te damos toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén y amén. Alabado sea Jesús, bendita sea su misericordia. Y nosotros vamos a comenzar inmediatamente adorando a Dios, o vamos a continuar adorando a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que merece toda la gloria y la honra. Mejor que vida es tu misericordia. Mejor que vida es tu misericordia. Oh Dios, te alabo y te bendigo. Yo quiero alzar mis manos ante ti. Mejor que vida es tu misericordia. Mejor que vida es tu misericordia. Oh Dios, te alabo y yo te bendigo. Yo quiero alzar mis manos ante ti. Yo quiero alzar mis manos ante ti. Quiero estar cerca de ti, amparado en tu abrigo, Señor. Quiero habitar cerca de ti,
sea su misericordia por siempre, porque Dios es bueno y porque su misericordia se renueva cada día. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de un tema que nosotros nos llamó la atención porque queremos hablar de el fin de la misericordia, pero no se apresuren, no me vayan a quitar el video o vayan a parar la transmisión. Esperen hasta el final del video y entonces van a decirme si están de acuerdo conmigo, aunque yo creo que sí. Siempre hemos escuchado que Dios es un Dios misericordioso, lo cual es muy cierto, y también hemos escuchado que la misericordia de Dios se renueva cada día, eso también es verdad, y también hemos escuchado que Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Siempre hemos escuchado eso y lo creemos a ciencia cierta, eso no hay lugar a duda. Como decía el Señor, de cierto os digo, que esas son palabras que son totalmente veraces, porque la palabra de Dios es veraz, es sí y amén. Pero nosotros, sin embargo, hoy vamos a hablar de cuando se agota la misericordia de Dios. Siempre hemos dicho y sabemos que Dios es eterno y que sus atributos son eternos. Así es que Dios, su palabra permanece para siempre. Y entonces seguro ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y entonces qué es lo que me está diciendo? Pues no se impacienten, vamos a llegar a donde yo quiero que lleguemos. Dios es eterno en verdad, pero nosotros tenemos tiempo limitado. Así es que aunque los atributos de Dios son eternos, su misericordia es eterna, su amor es por siempre, nosotros sí no somos eternos. Vamos a ver un caso en la palabra y vamos a hablar de otros más donde vemos que la misericordia de Dios tiene un fin, un límite. Por ejemplo, vamos a hablar en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 23, vamos a leer unos versículos y entonces vamos a ver cuando la misericordia se agota. En este caso, no estamos hablando de la misericordia de Dios, sino de la misericordia de un hombre. Vamos a ver. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Este rey quiso hacer cuenta con sus siervos. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hasta ahí todo iba bien. Imagínense ustedes que tienen una deuda muy grande, que no la pueden pagar y de repente su deuda es perdonada. Alivio, ¿no? Pues vamos a seguir leyendo para que veamos qué pasó. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo:
ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces el señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Fíjense ustedes un caso aquí de dos personas que los dos tienen una deuda. Los dos están en deuda con su jefe y los dos se toman, tienen la oportunidad de pedir misericordia, de pedir clemencia. El primero debía 10,000, vamos a poner que en nuestra moneda sean 10,000 pesos o 10,000 dólares o 10,000 euros o 10,000 florines o 10,000, no sé, cualquier otra moneda que ustedes conozcan, pero 10,000 son 10,000. No podemos negar ese hecho. 10,000 son 10,000. Pues como no tenía para pagar, su jefe ordenó: pues vendan la casa, vendan sus propiedades, vendan su esposa, vendan sus hijos, vendan todo lo que él tiene para reunir esa cantidad que él me debe. Este hombre se tiró a los pies de su jefe y comenzó a pedir clemencia. Por favor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Él rogó y suplicó de tal manera que el jefe fue movido a misericordia. Y dice que movido a misericordia le perdonó aquella deuda. Pero saliendo de ahí, inmediatamente él olvidó que él había sido perdonado, que él había alcanzado misericordia. Y cuando encontró a su consiervo, le ahogaba, le asfixiaba y sin misericordia fue y lo puso en la cárcel. Aunque le rogó usando las mismas palabras que él había usado: ten paciencia, yo te lo pagaré. Pero él olvidó la misericordia que había recibido. Así es que, como él actuó tan mal, los compañeros de él lo refirieron al jefe. Y el jefe lo mandó a buscar y le reprochó diciendo: siervo malvado, toda aquella deuda yo te perdoné. Tú no podías tener misericordia de este consiervo. Y dice que lo entregó a los verdugos para que lo obligaran a pagar. El fin de la misericordia. Pero este no es el único evento que nosotros encontramos. Si nosotros nos vamos a Mateo 25, nos vamos a encontrar con la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes eran jóvenes que habían sido dadas en matrimonio, que habían celebrado las nupcias y que ya estaban esperando, según su costumbre, que el esposo viniera a buscarlas. 5 de ellas decidieron que ya el esposo había tardado bastante y que ya él no debía tardar mucho tiempo más. Así es que cuando salieron a recibir al esposo, solo tomaron sus lámparas. Ni siquiera se ocuparon de ver si estaban llenas de aceite, sino que las tomaron tal y cual estaban. Pero 5 de ellas, que la parábola las cataloga prudentes, tomaron sus lámparas y tomaron una vasija de aceite. Fíjese tanta misericordia que esas mujeres habían conseguido,
al conseguir esposo y al tener la oportunidad de prepararse e ir a recibirlo. Todavía las que no tenían aceite en sus lámparas tenían la oportunidad de volver y comprar el aceite que necesitaban. Pero ellas asumieron que el esposo no tardaría mucho. Pero al contrario de lo que ellas asumieron, el esposo sí tardó. Y dice que a la medianoche se escuchó el anuncio. Llegó el esposo, salgan a recibirla. Oh, sorpresa para algunas, porque las que tenían su aceite se levantaron rápidamente, echaron aceite en sus lámparas y sus lámparas volvieron su luz a brillar. Pero las que no habían llevado aceite se dieron cuenta que sus lámparas estaban a punto de apagarse. Y entonces dijeron, danos de tu aceite porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes, usando la prudencia como siempre, le dijeron, no es suficiente. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan a los que venden y compren. Ellas fueron, compraron y regresaron. Solo que cuando ellas regresaron, la misericordia se había terminado. Porque las que estaban preparadas entraron con el esposo a las bodas. Y las que no estaban preparadas quedaron afuera llorando y diciendo, ábrenos, ábrenos. Pero ya era tarde. Si usamos otro ejemplo de misericordia, tendríamos que irnos a Génesis, cuando nos encontramos con la historia de Noé. Noé fue un mensajero de Dios, a quien Dios asignó para que preparara un arca donde él y toda su familia se salvarían. Pero los hombres de su época no hicieron caso del llamado de Noé. No hicieron caso de lo que Dios le había dicho. No hicieron caso de cuando Noé le decía, estoy construyendo un arca porque Dios ha dicho que va a destruir la tierra. Era tiempo de que ellos alcanzaran misericordia. Pero rechazaron, se burlaron, se reían y hacían todo tipo de escarnio en contra de Noé. Pero Noé seguía construyendo el arca, confiando, creyendo que Dios le había dicho, construye un arca en que tú y tu familia se salven, porque voy a destruir la tierra. Pasaron los años, 2, 4, 6, 10, 20, 25, 50, 80, 75, 100, 120 años. Noé siguió hablando de lo que Dios le había dicho. Años en que todavía ellos podían alcanzar misericordia. Pero llegó el día en que Dios le da la orden a todos los animales que tenían que entrar, porque Noé tenía que preservar la vida en la tierra. Así es que no solamente preservó su vida, sino la vida en la tierra, la vida de los animales, la vida de los árboles, todo lo que Noé tendría que hacer de nuevo. Y él tenía que almacenar en esa arca todo lo que él tenía que preservar. Noé fue un preservador de vida y de naturaleza y de todo lo que nos rodea. Pero la gente que lo escuchaban se burlaban. Y ni siquiera viendo esta gran señal de cuántos animales entrando por su propia voluntad al arca, ni siquiera eso los alertó. Cuando ellos quisieron alcanzar misericordia, cuando dice la palabra, vamos a ver. Dice la palabra que Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. La puerta del arca fue cerrada. Y solamente Noé y su familia
pudieron salvar sus vidas. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dicho, ya Dios le había advertido, ya Dios le había avisado, ya Dios había tenido tanta misericordia con ellos. Y dice que Noé entró en el arca y Dios mismo cerró la puerta. Así es que cuando vino el diluvio, ellos quisieron llegar al arca, creyendo que en verdad era cierto lo que Noé decía, pero la misericordia se había terminado. Al comenzar este espacio, yo le dije que Dios es eterno y que todos los atributos de Dios son eternos. Su gracia, su amor, su misericordia, su bondad, su compasión. Él es eterno. Los que no somos eternos somos nosotros. Así es que nosotros tenemos un tiempo limitado para apropiarnos de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Es verdad que nos mal enseñaron diciéndonos o haciéndonos creer que cuando nos vamos de esta vida, aquí los que quedan pueden decirle a Dios que lo saque de pena y que lo lleve a donde. Pero eso es totalmente mentira. Es un engaño, pero cruel, porque mucha gente ha creído eso. Y entonces viven aquí una vida de acuerdo a sus propios deseos, pensando que cuando se vayan, en verdad, Dios lo va a sacar de pena porque aquí le roguemos. Pero nosotros tenemos la llave en nuestras manos, nosotros tenemos la decisión en nuestras manos, nosotros tenemos el hoy y el ahora en nuestras manos. Si estas mis palabras pueden servir para alertarlos y desde hoy ustedes comienzan a buscar la gracia, el amor, la misericordia, el perdón de Dios, reconociendo sus faltas, yendo y pidiendo perdón, aceptando el favor de Dios en sus vidas, hoy va a ser un día especial para ustedes. Pero si por el contrario, ustedes rechazan una vez más, es lamentable, pero después ustedes van a tener que atenerse a las consecuencias. Lo dejo en sus manos, lo dejo a su consideración. Lo que ustedes escojan hoy, Dios lo respeta y yo lo respeto, pero después no se quejen, después no vayan a poner excusa, porque si no aceptan, si ustedes desean vivir su vida como ustedes la están viviendo, sin poner a Dios en sus vidas, cuando llegue el momento de querer aceptarlo, ya la misericordia se habrá cerrado. Tú vas a dejar que la misericordia de Dios se cierre antes de hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. No dejes pasar esta oportunidad. Es mejor que lo hagas hoy y lo haga ahora. Solamente piensa un par de minutos cómo ha sido tu vida y después que lo hayas hecho, entonces sabrá que necesitas un Salvador con carácter de urgencia. Y entonces estará dispuesto a decir: Padre nuestro, yo sé que he pecado. Yo sé que he vivido de acuerdo a mis deseos y te he apartado de mí. Yo reconozco mi falta y pido que tú me perdones. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo acepto el sacrificio de Cristo como bueno y válido y como el único medio para salvación. Gracias te doy, porque en este día yo puedo confesarte, aceptarte y entregar mi vida a ti. Desde hoy yo quiero comenzar a servirte, incluyéndote como prioridad en todos mis planes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, es la decisión más sabia que tú hayas podido tomar. Ojalá que haya sido así y que tú me lo dejes saber en los comentarios, que tú me dejes saber que hoy tomaste la decisión de aceptar a Cristo y que por tu motivo hoy hay fiesta en los cielos.
Dios te bendiga y te guarde y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Si ustedes ven que la próxima semana no transmito, es porque se me va a hacer quizás un poco difícil, pero haré todo lo posible y si no es así, nos vemos la próxima, ¿ok? Bye, bye.